Muy bien. Hemos estado desarrollando ya hace algunos domingos un estudio sobre algunos personajes importantes, pero no necesariamente son personajes principales en las historias que vemos en la Escritura. Ya son lo que podríamos llamar, en términos, ¿verdad?, de alguna película, personajes secundarios. Ya no son los personajes más conocidos tal vez, pero sí son personajes que cumplieron roles fundamentales en los propósitos que Dios nos muestra en su palabra. Por ejemplo, estuvimos hablando, ¿se acuerdan de algunos de ellos? De Epafrodito, ya un fiel compañero, ¿verdad?, del apóstol Pablo. También, no sé si recuerdan a otro, aparte de Epafrodito. Tíquico. ¿Quién es Tíquico? Algunos ni reconocen tal vez el nombre, pero también cumplió un rol esencial, fundamental en el ministerio, apoyando el ministerio del apóstol Pablo. También el domingo antepasado estuvimos hablando, ¿se acuerdan de quién? De una pareja, de un matrimonio. Aquila y Priscila, que también no son personajes tan evidentes, ¿verdad?, como Lucas, como el mismo apóstol Pablo, pero también cumplieron un rol importantísimo en la iglesia en sus inicios, allá, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Bueno, se me ocurrió, ¿por qué no encontrar, por qué no buscar, o tal vez si que hubiera algo que podamos aprender de este tipo de personajes secundarios, pero en el Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento también hay personajes importantes. Por ejemplo, tenemos a Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. También tenemos al rey David, a Salomón, ¿verdad?, y a grandes profetas que llevaron adelante, ¿verdad?, los planes de Dios. Pero, ¿qué sería del capitán de un buque sin su tripulación? ¿Verdad? ¿Qué sería del capitán de un ejército, del general de un ejército sin la tropa, ¿verdad?, que está ahí para apoyar? No sería nada. Bueno, de la misma manera, también en el Antiguo Testamento hay personajes muy interesantes, de los que podemos aprender muchísimo, y que no son personajes relevantes o principales a nuestros ojos. Eso lo vimos también hace algunos domingos, que a veces nosotros vemos lo que tenemos por delante, lo que está frente a nuestras narices, pero el Señor ve el corazón. Y es probable que cuando lleguemos a la presencia del Señor nos llevemos varias sorpresas, ¿verdad?, en el sentido de ver personas que tal vez fueron muy premiadas, muy bendecidas y honradas por el Señor allá en su presencia, y tal vez nosotros no les conocíamos mucho, no habíamos oído hablar mucho de ellos, y es porque el Señor ve también el corazón. Así es que es muy interesante el poder considerar, evaluar y principalmente aplicar estas características que encontramos en estos personajes y aplicarlas a nuestras vidas, ¿ya? Y de esa manera honrar y glorificar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que acompáñenme por favor a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, y antes de mencionarles el nombre de este personaje, que lo van a descubrir ustedes solitos, Génesis capítulo 15, ya me gustaría que leyéramos esta porción. Génesis capítulo 15, vamos a leer de los versículos 1 al 6. Antes de llegar ahí, ya pueden pensar quién puede ser este personaje. Génesis 15, ¿de quién me está hablando ahí? Ya, Sodoma y Gomorra, no lo sé, no lo digan todavía. Génesis 15, del 1 al 6, dice: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. Abraham, un personaje importante, ¿verdad?, el padre de la fe. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Ya Dios le está prometiendo un gran premio a este gran personaje, a Abraham, padre de la fe. Y respondió Abraham, que le estaba ahí tirando flores, ¿verdad: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Sin hijo. Abraham aún no había recibido el cumplimiento de la promesa del nacimiento de Isaac, en quien iba a haber descendencia, ¿verdad?, como las estrellas del mar, como la arena que está, o sea, como las estrellas del cielo, perdón, como la arena del mar, ¿ya? Todavía no había nacido Isaac, en quien iba a ser llamado descendencia para ser de bendición a todas
las naciones. Entonces, Abraham está ahí, ¿verdad? Todavía en la espera del cumplimiento de esta promesa. Entonces, él, cuando Dios le habla, ¿verdad?, de la tremenda bendición en el versículo 1, ¿verdad?, piensa así, sí mismo, bueno, aún no tengo hijos, aún ya estoy viejo, ya tengo muchos años, ya más de 90 años, y miren lo que dice. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿quién me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Ahora, no sé tú, pero yo cuando leo algo como esto, pienso que Abraham se está quejando. No pienso que esté refiriéndose a Eliezer, ¿no es cierto?, en términos, Dios me va a bendecir en este siervo. Menciona a su siervo Eliezer, que era de Damasco, un damaseno, ¿ya? Creo, me da la idea en términos despectivos. No sé qué piensas tú, es la sensación que a mí me da. En términos peyorativos, ¿verdad? Ese damaseno. ¿Ya? ¿Alguna vez te has sentido que alguien te ha tratado así? ¿Alguna vez te has sentido que alguien te ha tratado así como algo, algo desechable, ¿verdad? O algo así como poca cosa. Qué desagradable, ¿verdad? Uno no se siente a gusto cuando lo tratan de esta manera. Pero mira, se refiere a ese damaseno, ¿ya? Como algo de segunda categoría, no lo sé. Dijo también Abraham. En ese tiempo todavía es Abraham, antes de ser Abraham, ¿ya? Pues todavía Dios no le ha ratificado la promesa. Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, porque piensa, ya estoy viejo, voy a morir, un esclavo nacido en mi casa. Toma nota, un esclavo nacido en mi casa. Y vamos a ver más adelante que ese damaseno ya tenía sus años. Así que probablemente Eliezer, este damaseno, era esclavo, ¿no es cierto?, de la familia de Abraham antes que Abraham saliera de Ur de los Caldeos. Es decir, un esclavo que Abraham había adquirido, ¿verdad?, quizás como herencia familiar, no lo sé, antes de que saliera de Ur de los Caldeos. O sea, era un hombre que llevaba tiempo porque había nacido en su casa. O sea, habían pasado años donde los papás de este damaseno eran esclavos de la familia de Abraham y habían tenido a Eliezer en el contexto de la esclavitud. En aquellos días era un tema complejo el tema de la esclavitud. Tú podías comprar un esclavo y cada cierto tiempo lo tenías que liberar o le podías dar la libertad, si es que el esclavo compraba su libertad. Pero cuando un hijo de un esclavo nacía, ese hijo llegaba a ser parte de la herencia del amo. No era, por supuesto, algo muy justo, pero así era la sociedad en aquellos días. O sea, pasaba a ser parte de la propiedad, de la herencia de su amo, ¿verdad? No honra eso mucho, ¿verdad?, al ser humano, como ser humano. Entonces, vemos varias características ya de partida de este siervo: un esclavo nacido en casa, propiedad, ¿no es cierto?, de Abraham, y no quizás gozando de todo el honor de su amo, pensando en que la herencia iba a quedar para él, para este siervo, quizás el más antiguo, quizás el más importante de la administración de Abraham. Luego, dice el versículo 4, vino a él, a Abraham, palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y luego Abraham quizás bajó la cabeza, me imagino, y dice: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y ahí nace toda una nueva generación en la fe. Después Abraham es llamado el padre de la fe, un hombre que puso su fe en la palabra de Dios. Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Tremenda declaración, ¿verdad?, que hasta el día de hoy hace eco en el corazón de aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador personal. Vamos a orar antes de continuar.
Señor, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra y por el ejemplo que vamos a encontrar en este siervo Eliezer, este Damaseno, que tal vez no es el personaje principal de las historias bíblicas, pero sí es un personaje que cumplió un rol muy importante en toda esta historia. Te lo pido, Padre, y te lo ruego todo esto, que nos acompañes, que nos guíes y que tu Espíritu Santo esté ayudándonos a entender, pero principalmente a asimilar y aplicar lo que tú quieres para nuestras vidas. Te lo pido, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Eliezer, un siervo leal. Bueno, Eliezer gozaba de la confianza de su amo Abraham y era el más antiguo probablemente de su casa. Era un siervo que había nacido bajo la esclavitud, ¿verdad? En la herencia, en la familia de Abraham, y por lo tanto fue un hombre que se crió y que se formó bajo la esclavitud, bajo el señorío de Abraham. Y fue un hombre que, vamos a ver más adelante, se ganó la confianza a través de los años de su amo. La confianza no es algo que se logra de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere dedicación y sobre todo requiere lealtad, aún en medio de situaciones complejas y difíciles que la vida lleva por delante. Seguramente Eliezer vio todo el proceso que ocurrió en la vida de Abraham. Seguramente este esclavo ahí en las sombras, ¿verdad?, vio cuando Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo llevó, ¿verdad?, a una tierra prometida. Dejando su parentela, partió hacia el norte, ¿verdad?, de Ur de los Caldeos, de esa zona que era conocida como Babel, Babilonia. Se fue por el Éufrates hacia arriba, llegó a Harán, ahí estuvo un tiempo, hizo más riqueza a Abraham, y ahí estaba Eliezer viendo cómo sucedían las cosas. También fue testigo cuando falleció el papá de Abraham. Quizás el papá de Abraham había comprado a los padres de Eliezer, a sus propios padres, como esclavos, y luego ellos pasaron a ser herencia de Abraham. No lo sabemos con detalle, pero él fue viviendo todo el proceso en la historia familiar de Abraham. Después que el papá de Abraham, llamado Harán, muere allá en esa ciudad llamada Harán, lo que sería hoy en día Afganistán, descienden, ¿verdad?, hacia el sur, hacia el mar Mediterráneo, hasta llegar a la tierra prometida. Y llega Abraham a la tierra prometida y ahí edifica un altar a Jehová para adorar el nombre de Dios. Y Eliezer está ahí seguramente ayudándole en las cosas prácticas. Quizás fue él uno de los que llevó las piedras para formar este altar, y siempre observando y siempre, ¿verdad?, como un esclavo en la parte de la historia de este gran hombre de Dios llamado Abraham. Ahora, no es muy común cuando vemos historias bíblicas ver personajes como estos que están detrás, que están, como decimos, ¿verdad?, más vulgarmente, haciendo la pega, ¿verdad?, haciendo que las cosas pasen. A veces pensamos en estos personajes solitarios, ¿verdad?, pero Abraham tenía siervos. Acuérdate, cuando estando en la tierra prometida, enemigos, ¿verdad?, de aquella zona, tomaron cautivo a su sobrino Lot, que estaba allá en Sodoma y Gomorra, y se lo llevaron cautivos. Y dice que Abraham juntó a todos sus siervos nacidos en casa. Seguramente ahí estaba Eliezer. Incluso dice la Escritura que eran alrededor de 300. Es decir, Abraham tenía muchas riquezas y tenía muchos siervos nacidos en casa. Era un ejército, un mini ejército de 300 personas. O sea, estamos hablando de mucha gente. Y Eliezer seguramente estaba ahí. Estaba ahí, era parte de ese ejército. Quizás, como era probablemente uno de los más antiguos y más respetados, quizás incluso fue uno de los capitanes que tuvo este mini ejército. Uno de los importantes que tuvo allí. Y vemos que era uno de los principales porque claramente vamos a ver que Abraham le dio relevancia, le dio importancia a este siervo. Ya seguramente este siervo poco a poco fue ganando la confianza de su amo. ¿Te acuerdas de otro esclavo importante en la Escritura que de la misma manera fue escalando en la confianza de sus amos? José, muy bien. José, que fue vendido como esclavo a Egipto, llegó primero a la casa de Potifar y ahí fue ganando la confianza de su amo, hasta llegar a ser el mayordomo principal. Después en la cárcel, lo mismo. Incluso después llegó a ser el principal en Egipto, después de Faraón, ¿verdad?
por su entrega, por su lealtad, por su fidelidad, por su abnegación, por su dedicación. Bueno, Eliezer era uno de estos hombres que en el día a día se fue ganando la confianza. No fue un general que llegó a hacerlo de la noche a la mañana. No fue uno que ganó una batalla y se hizo famoso. No, fue uno de aquellos que día a día, trabajo a trabajo, esfuerzo a esfuerzo, se fue ganando la confianza, se fue ganando, ¿verdad?, el corazón de su Señor. Ya no fue alguien que llegó a la fama por un momento de gloria. Fue ese tipo de personas, probablemente como lo somos todos nosotros, que estamos ahí haciendo el trabajo de hormiga, ¿verdad?, día a día, levantándose cada día en la mañana y haciendo la pega, haciendo que el mundo funcione, haciendo que las cosas pasen, quizás para que otros se lleven la gloria, tal vez, pero Eliezer era uno de esos hombres. ¿Cuántas veces Abraham le tiene que haber dejado a Eliezer a cargo su casa? Momentos que Abraham quizás tuvo que salir y dejó a él a cargo. Quizás Eliezer cometió sus errores, como todos nosotros, pero probablemente nunca puso en riesgo, ¿no es cierto?, la confianza de su amo. Nunca lo defraudó, al punto, ¿verdad?, que Abraham puso su confianza en él. Y ya cuando Abraham estaba viejito, y todavía Dios no había cumplido su promesa, ¿verdad?, él pensó, bueno, parece que me voy a morir y toda mi herencia, como no tengo hijos, va a pasar a ser parte de mi mayordomo principal, del que está a cargo de toda mi casa. No tengo más descendencia. Y en aquellos días pasaba, ¿no es cierto?, la herencia de alguien así a manos del principal de la casa, que venía después. Entonces, vemos que Eliezer llegó a un momento de mucha gloria, de mucha altura, solo por el trabajo abnegado y esforzado de años sirviendo a su Señor. Se ganó la confianza. Es como llegar a una empresa, ¿verdad?, y partir de junior y terminar de gerente. Es decir, vemos a un personaje que tenía todo el derecho de decir: yo todo esto, si se muere Abraham y yo me quedo con todo, me lo gané. Ese es el punto que quiero destacar. Sin embargo, había algo que estaba por suceder. Y ese algo no era algo menor, porque era el plan de Dios. O el plan de Dios pasaba porque Abraham efectivamente tuviera un hijo. Y ese hijo eventualmente iba a llegar a ser el heredero de todo. ¿Cómo te habrías sentido tú en una situación así? Teniendo todo para llegar a ser quizás el hombre más rico del sector, de la zona, solo por una herencia. ¿Alguna vez alguien ha recibido una herencia? Sería rico recibir una herencia, ¿verdad? Que te llamen así: señor Solano, usted, un pariente que nunca conocí, que tuvo riquezas, ¿verdad?, allá en Europa, y heredó un castillo, y heredó no sé cuántas riquezas. ¡Wow! Sería increíble, ¿verdad? No sé qué habrá estado pensando Abraham, Eliezer, pero quizás en algún momento tiene que haber pensado: mi Señor se va a morir y yo voy a heredar todo. ¡Wow! Pero ¿cómo son las cosas del Señor? Y cómo Dios usa las circunstancias y a las personas con propósitos increíbles. Porque finalmente Eliezer es encomendado probablemente a la misión más importante, al trabajo más relevante y trascendente en el contexto histórico y en la perspectiva bíblica e histórica, a la labor más trascendente, quizás de toda la historia humana. Porque fíjate, lo que va a pasar aquí, la forma en que se dio esta historia que viene a continuación, marca el plan de Dios a través de los siglos. Si no le hubiera nacido Isaac a Abraham, no habría habido un pueblo de Israel. No habría habido un Mesías. No estaríamos nosotros. O sea, es increíble cómo este evento es un evento que trasciende la historia. Ahora, ¿qué hizo Eliezer? ¿Qué rol cumplió en todo esto? Bueno, acompáñame a Génesis 24, por favor. Un poquito más allá. Dice Génesis 24, 1 en adelante: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, eso ya lo sabemos,
Y Jehová había bendecido a Abraham en todo, es decir, tenía muchas riquezas. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía. Y ahí tenemos nuevamente a Eleazar, este siervo que eventualmente iba a heredar todo de su amo, del cual Abraham lo menciona de manera tan despectiva allá en el capítulo 15. Porque era el principal, era el más importante de la casa. Entonces, llamó a Abraham, ¿no es cierto? Quizás Eliezer estaba pensando, bueno, aquí mi señor me va a entregar el título de propiedad. No lo sé. Llegó ahí, como siempre, cada mañana, a hablar con su amo para saber qué tareas tenía por delante, y lo llamó y le dijo, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Esa era una forma cultural de aquellos días para un juramento. Un juramento. A nosotros nos parecería extraño algo así, ¿verdad? Pero en el fondo era un juramento que implicaba tanto compromiso hacia él como hacia su descendencia. De hecho, sin entrar en más detalles, ya por razones evidentes, pero básicamente el poner la mano debajo del muslo era en realidad tocar sus genitales. Y era una forma de decir, tú vas a asumir un compromiso conmigo y con toda mi descendencia. Sería nuevamente algo muy raro que lo hiciéramos hoy en día, ¿verdad? Si quieren hacerlo así, no lo hagan. Hay otras formas más, ¿no es cierto?, civilizadas de hacer un contrato. Pero era la forma en que lo hacían en aquellos días. Y era una forma muy simbólica, además, muy significativa. Recuerda, era un compromiso, te estás comprometiendo conmigo y con toda mi descendencia. ¿Ya? Ahora, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos, dice el verso 3, y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito. Aquí Dios ya había dado a Isaac a Abraham. Aquí, solo unos capítulos después, vemos que Isaac ya había nacido. Pero Isaac estaba soltero. Y Abraham no tenía nietos. Eso de que la descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar, todavía no se estaba cumpliendo. Y Abraham tenía muy claro que él no quería que su hijo tomara una mujer de Canaán, sino que él tenía muy claro que el plan de Dios pasaba para que Isaac tomara para sí una mujer de la misma familia de Abraham. Entonces, ¿qué le dice Abraham a su siervo? Si no irás a mi tierra y a mi parentela, ¿ya? A mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces lo manda a una misión sumamente importante, porque el cumplimiento de esta misión, que Isaac se casara con una mujer de la descendencia, ¿no es cierto?, de la familia de Abraham, para que luego tuvieran hijos y eventualmente esos empezaran a multiplicar y formar una gran nación, que es la que conocemos hoy, ¿verdad?, como la nación de Israel, en el cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Todo ese plan pasaba porque se dieran las cosas, ¿no es cierto?, a la manera de Dios. Así que vemos aquí que Eliezer entra en este plan, quizás no de una forma principal. No estamos hablando aquí de un general o alguien importante como a la altura del rey David, pero entra para que se pueda cumplir todo este proceso que en perspectiva nos iba a dar el plan de Dios. Entonces, dice, el criado le respondió, ok, yo voy a recorrer estos 1500, 1700 kilómetros, ya casi como ir de aquí a Arica, más o menos, un poquito más probablemente, cruzando el desierto, por supuesto, recorriendo el río Éufrates hasta llegar
a la tierra de la parentela de Abraham. Entonces le dijo, ok, criado, pero ¿qué pasa si la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra? ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Entonces está pensando, si la niña no quiere venir, ¿qué hago? ¿Tomo a Isaac y me lo llevo para allá? Bueno, esto es porque probablemente Isaac todavía es jovencito, está quizás en edad de casarse, pero está tratando de ponerse en todas las aristas de las posibles cosas que puedan ocurrir. Abraham le dijo, guárdate, que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, eso lo sabía Eliezer, probablemente de allá también venía, y me habló y me juró diciendo, en tu descendencia daré esta tierra. Y miren lo que dice Dios a Eliezer: Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¿Te acuerdas cuando antes se había encontrado Abraham con el ángel de Jehová? Se había encontrado varias veces con el ángel de Jehová. Entre ellas cuando iba a ser destruido Sodoma y Gomorra, poco antes. Abraham conocía el poder y la obra de Dios. Y le está diciendo, ¿verdad?, a su siervo, el ángel de Jehová te va a acompañar en esta misión. Por lo importante que significa esta misión. Ahora, ¿quién es el ángel de Jehová? Bueno, hoy día comenzamos en nuestra iglesia con un instituto y vamos a hablar en profundidad de esto. Pero básicamente podemos decir que esto no es más que el Señor Jesucristo antes de su encarnación. Entonces aquí vemos a Eliezer compartiendo y va a participar con el mismo Señor Jesucristo. Tremenda, ¿verdad?, situación. Y si la mujer no quisiere venir, en caso de que esto ocurra, en pos de ti, serán libres de este mi juramento. Abraham tenía tanta fe que esto iba a ocurrir que simplemente le dice, tú vas a quedar libre de este juramento. Solamente que no vuelvas a mi hijo allá. O sea, este es el lugar que Dios me prometió, este es el lugar donde Dios me trajo y de aquí no nos movemos. Así que tú preocúpate de que mi hijo se quede acá. Varias cosas tenían que pasar para que esto saliera bien. Ya algunas veces hacemos planes así, ¿verdad? Y tienen que pasar varias cosas bien para que resulte. ¿Ya? Me acuerdo yo, varios domingos atrás me venía y todos los semáforos estaban en verde, pero hoy día me tocaron todos los semáforos en rojo. ¿Ya? Esquina, semáforo. ¿Ya? Qué rico es cuando las cosas salen bien, ¿no es cierto? Así, nada de rojo, todo fluye. Aquí tenían que pasar varias cosas y tenían que, ¿no es cierto?, varias cosas pasar bien para que todo esto resultara. Así que la responsabilidad que tenía Eliezer en sus manos no era menor. Hoy día vamos a hablar de él, un siervo leal como Eliezer. Un ejemplo de un siervo leal. ¿Qué ejemplo vemos en este hombre que ya no era tan joven, según lo que vemos acá en el versículo 24? Ya no era tan joven. Había vivido toda su vida en la esclavitud y había avanzado al punto de ser ya como el principal de Abraham. Sin embargo, vemos algunas características destacables en todo esto. En primer lugar, si estás tomando apuntes, vemos que él no tuvo problema en recibir instrucciones y comprometerse a cumplirlas. Él no tuvo problemas en recibir instrucciones y comprometerse a cumplirlas. Él recibió una instrucción bajo juramento. Ya lo leímos, ¿verdad? Obviamente aquí Abraham le está poniendo un peso encima a su siervo. Quizás siempre le había pedido cosas, como un amo se las pediría a su esclavo. Anda y alimenta a los camellos. Hay que ir a comprar materiales para construir, ¿no es cierto?, un establo. Anda y compra. Pero aquí, por la seriedad, por la importancia de la empresa que se iba a involucrar, requería un juramento, un compromiso. Cuando un siervo realmente comprende que se debe a su Señor, entiende el compromiso que esto significa. Nosotros somos siervos del Dios Altísimo, somos siervos de Jesucristo y debemos manifestar un compromiso, como lo que hizo Eliezer con su Señor. Abraham le encargó a su siervo la empresa probablemente más importante que quedaba antes de morir.
Abraham ya sabía que le quedaba poco y había algo que hacer. Y se lo encargó probablemente aquel en que él tenía su mayor confianza. ¿Tú eres digno de confianza? Y me refiero especialmente al Señor, a Dios, porque Dios nos encargó probablemente la tarea más importante que nosotros tenemos aquí en esta tierra. Está en Mateo capítulo 28, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que Él nos mandó. Tenemos la labor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Estamos cumpliendo esa labor? ¿Estamos siendo responsables con ese compromiso que alguna vez asumimos? Dios tiene un plan también para nuestras vidas y a través de nosotros Él también quiere desarrollar un plan probablemente en la vida de otras personas. Estamos cooperando como Eliezer en el plan de Dios en nosotros y a través de nosotros. Las instrucciones son importantes, nos dan dirección para saber a dónde tenemos que ir, nos dan enseñanza para aprender cómo hacer y qué tenemos que hacer, y nos dan el respeto de hacer las cosas como corresponden. Jesús varias veces dio instrucciones a sus discípulos. Allá no lo busquen, pero en Mateo 6, ¿verdad? Cuando les dice, vosotros pues oraréis así. Y luego les da el Padre Nuestro como un instructivo de cómo ellos debían orar. O también allá en Lucas cuando llama a los 70 y les dio instrucciones para enviarlos, ¿verdad?, a predicar de 2 en 2 a las distintas aldeas que después el Señor iba a recorrer para predicar en ellas. Así también cuando envió a los 12 ya en Mateo capítulo 10 y les dio instrucciones diciendo, ya, en casa de pecadores no estéis, pero si no lleven doble ropa, etcétera, etcétera. Las instrucciones son importantes. ¿Estamos dispuestos y atentos a escuchar las instrucciones del Señor? ¿Estamos realmente disponibles para que Dios nos dé instrucciones claras y precisas de lo que Él espera en nuestras vidas? ¿Sí? Bueno, ¿dónde están las instrucciones? Aquí están las instrucciones. ¿Estás leyendo tu palabra todos los días? Todos los días estás yendo a la fuente de instrucciones que Dios tiene para ti, porque es fácil decir, no, yo estoy dispuesto a obedecer lo que Dios me diga, pero si yo no estoy cada día buscando las instrucciones de parte del Señor en su palabra, entonces estoy siendo un hipócrita. Estoy diciéndole al Señor, sí Señor, yo voy a estar dispuesto a oír tus instrucciones, pero no estoy yendo a escuchar estas instrucciones. Eliezer, ¿verdad?, escuchó claramente las instrucciones del Señor y se dispuso a cumplirlas tal como su Señor se las estaba pidiendo. Él no tuvo problema en recibir instrucciones y comprometerse en cumplirlas. El problema, ¿cuál es en nuestro corazón? Que somos muy soberbios y queremos siempre, insistimos siempre en hacer las cosas a mi manera. ¿Escuchaba esa canción? A mi manera. Ese parece el eslogan, ¿verdad?, de muchos creyentes que piensan, ¿no es cierto?, yo ordeno mi vida como yo considero que es mejor. Y generalmente cuando me meto en problemas, ¿qué hago? Ahí voy a buscar al Señor para que Dios me saque del problema. Y después Dios me saca del problema. ¿Y qué hago después? Sigo guiando y haciendo mi vida como yo quiero. Hermano, necesitamos comprender que nosotros necesitamos sabiduría celestial para cada día de nuestra vida. No somos tan perfectos como a veces creemos. No somos tan geniales como a veces nos creemos. Necesitamos ir a la palabra del Señor todos los días. Todos los días necesitamos tiempo en la palabra del Señor. Estas son las instrucciones. Estas son las instrucciones. Cuando tú compras un electrodoméstico, probablemente lo empiezas a armar y cuando una pieza no te calza, recién ahí vamos a las instrucciones. ¿Es así o no es así? Ayer tuvimos un paseo, llegamos al paseo. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Abrimos, ¿verdad?, el manual y lo leímos. Y nos llevó poco tiempo armar, ¿no es cierto? Pusimos unos, ¿cómo se llaman esto? Unos toldos, porque básicamente seguimos las instrucciones.
Entonces primero separábamos los postes, ¿no es cierto? Los palitos, ya venían con números. 1, 2, 3, 4. ¿Se acuerdan, jóvenes? Y empezamos ya. El 1 va, o sea, el 2 va con 2 unos por los lados. Y los armamos, los pusimos y nos llevó poquito tiempo. Porque primero vimos las instrucciones. Interesante, ¿verdad? Pero ¿qué es lo común que hacemos? Partimos nomás armándolo. Y ya después, cuando estamos ahí media hora después, ahí ya vamos a ver las instrucciones. A veces en la vida cristiana somos así, tomamos decisiones y después preguntamos. Después buscamos consejos. Después vamos a la palabra del Señor. No debe ser así, hermano. No debe ser así. Dios nos dejó un manual de instrucciones que está en su palabra. No despreciemos las instrucciones que el Señor nos dejó. No escupas al cielo ni critiques por los problemas que tienes en la vida si no estás primero buscando la sabiduría de lo alto. Porque probablemente muchas de las cosas que tú estás enfrentando en tu vida, negativas me refiero, son consecuencias de decisiones que tú solito tomaste. Tú solito te metiste en ese problema. Pero aún así, Dios es amoroso y misericordioso para rescatarnos y sacarnos de los problemas. Pero que no sea que tú tengas que ir al Señor solo para buscar una solución. Busca sabiduría en el Señor. En segundo lugar, vemos también que Eliezer fue sabio, fue sujeto, dispuesto a obedecer y fue proactivo en el compromiso que tenía que asumir. Fue muy sabio, vamos a verlo en un momento más. Fue sujeto y muy proactivo. Ya, por ejemplo, en el versículo 5 dice, el criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. O sea, se anticipó, se puso en el caso de... consultó las posibles variables que podrían suceder, ¿verdad? Cuando somos siervos como Eliezer, pensamos en las cosas que pueden ocurrir mientras llevamos a cabo la tarea. Muchas veces recibimos una instrucción de hacer algo y solo nos preocupamos de hacer lo que nos pidieron. Y una vez que lo hacemos, nos desentendemos del asunto. Ya hice lo que me pediste. Es la típica actitud que encontramos el día de hoy. Pero Eliezer no fue así. Ya, ok, tú quieres que haga esto, pero ¿qué pasa si pasa esto? ¿Qué ocurre si pasa lo otro? Pueden haber imprevistos, situaciones difíciles o cosas que salgan de nuestro control y que no calculamos. Nosotros como siervos de Dios no podemos andar por la vida como golpeando al aire. Como Pablo decía, yo no peleo como golpeando al aire. Ya él se autodisciplinaba para cumplir el plan de Dios que Dios tenía para él. No podemos andar por la vida sin hacer previsiones, ¿verdad? Como dice el dicho tan común, en el camino se arregla la carga. No podemos ser tan irresponsables en ese sentido. Dios nos da mentes ágiles y creativas y lo somos cuando nos conviene. Cuando tenemos que hacer un trabajo, cuando tenemos que pensar en obtener un aumento de sueldo, una empresa, ponemos todo de nuestro ser para que funcione, porque nos interesa. Cuando Dios nos pide algo, muchas veces nos hacemos tantos problemas y a veces no somos previsores. Eliezer quería, desde un principio demostró que él quería que esto resultara. Ahora, piensa esto, en la introducción que hice al principio. Honesta y humanamente, ¿le convenía a Eliezer que esto resultara? No, claro que no le convenía. No le convenía para nada. Sin embargo, él fue sumiso al plan, de alguna manera entendió como esclavo, extranjero, percibió que detrás de todo esto había un plan del Dios, de su amo Abraham, y fue preocupado de que esto resultara. Abraham, ¿y qué pasa si esto ocurre y la niña no quiere venir? ¿Qué hago? Mostró interés, mostró compromiso en la labor. No fue simplemente algo que cumplir. No fue simplemente ya lo voy a hacer porque, no sé, usted me lo pide. No, fue algo que nació de su propio corazón dispuesto.
se sujetó. Eliezer pudo haber pensado en tomar sus propias decisiones en caso de que las cosas no salieran como él pensaba. En cambio, consultó con Abraham porque le interesaba que las cosas resultaran o redundaran en lo que Abraham quería. Así que preguntó, ¿no es cierto?, lo justo y necesario para que esto fuera, para que esto resultara. Incluso fue previsor. Planteó otra variable, ¿verdad?, a posibles situaciones, e incluso propuso cumplirla. ¿Debo llevar entonces a su hijo hasta la tierra de donde vino, Señor? ¿Debo volverlo allá? El siervo flojo y negligente solo piensa en hacer lo que se le pide. Tú le dices, mira, necesito esto, ya lo hice, me voy. No me pide nada más porque ya me pidió algo. Pero Eliezer, quiso ir más allá. No estaba preocupado Eliezer simplemente de hacer su pega. Estaba preocupado de cumplir la voluntad de su Señor. Hay una diferencia. Hay una gran diferencia. Él no solo estaba preocupado de hacer lo que se le pidió, sino realmente de que su amo quedara contento. El siervo diligente recibe la instrucción y la toma como un objetivo personal. Esto me lo encargaron a mí. Yo me hago cargo de esto. Cueste lo que cueste, el sacrificio que me requiera, pero si me lo están pidiendo a mí, es porque están depositando confianza en mí para hacer lo que hay que hacer. Un buen ejemplo encontramos acá de Eliezer. No sabemos mucho más de este hombre. No era un extranjero, un damaseno, era un esclavo, pero ya vemos, ¿verdad?, una tremenda actitud que no vemos tan comúnmente el día de hoy en nuestro entorno. En tercer lugar, este siervo, y esto me llama mucho la atención, conocía el poder espiritual de los principios bíblicos de la oración y la fe. Conocía esto, porque más adelante vamos a ver que él los aplicó. Y era un siervo nomás. No era la persona que Dios había escogido para tratar y para cambiar la historia del mundo, que fue Abraham. Solo era el siervo de Abraham. Pero él, ya por lo que había visto probablemente, tenía internalizado, tenía en su corazón, ¿verdad?, entendía en su alma la importancia de los principios espirituales. Miren lo que dice el versículo 7. Dice: y Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Esto Abraham le dice a su siervo: él enviará su ángel delante de ti. Y mira, ahora saltemos por favor ya al versículo 12. Ya Abraham le había prometido que le iba a acompañar el ángel de Jehová, y en el versículo 12 dice, y aquí está hablando de Eliezer, y dijo, cuando llegó a la tierra de la parentela de Abraham, y dijo: oh Jehová. O sea, comenzó bien, comenzó orando al Señor. Dice: oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham. Mira el término que utiliza: Dios de mi Señor Abraham. Para él, que era un esclavo, este era el Dios de su Señor. Así que quizás lo veía más de lejos, pero lo veía. Él veía la obra que Dios había hecho en Abraham. Dice: Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi Señor Abraham. Nota, por favor, el interés que tenía este siervo en cumplir con su tarea. No era: mi Señor me pidió que hiciera algo, lo hago. Me mandó a comprar repuestos, ok, los compro y los traigo. Puso su corazón en esta empresa. Él estaba consciente que incluso detrás de todo esto que él tenía que hacer, detrás incluso de su amo, Abraham, había un Dios arriba de los cielos que estaba guiando todo este proceso. Comenzó con el pie derecho,
Muchas veces nosotros vamos a orar ya cuando el problema se nos escapa de las manos. Preferimos pedir perdón que pedir permiso. Es así comúnmente en nuestra experiencia y no debe ser así. Debemos primero ir a buscar al Señor y si es la voluntad de Dios. ¡Ay de los que decís! Dice el libro de Santiago, iremos y traficaremos y ganaremos en esta ciudad, esto y lo otro. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, haremos esto. Porque no somos dueños del día de mañana. Cuidado con andar tomando el lugar de Dios, queriendo controlar las cosas y haciendo las cosas a nuestra manera. Vayamos al Señor en oración. Tenemos su palabra para instrucción, pero démosle primeramente lugar al Señor. El Señor no es solamente para solucionar nuestros problemas. Él quiere guiarnos dentro del camino de su voluntad. Y su voluntad, como dice Romanos 12, siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Las personas que están a nuestro alrededor van a tomar nuestro ejemplo para creer. Tus hijos, tu esposa, tu esposo o aquellos que estén en tu entorno van a tomar tu ejemplo para creer. Abraham le dijo a su siervo que enviaría su ángel, porque Abraham conocía a este ángel, conocía a Jesús. Y le dijo, Dios te va a enviar, va a ir contigo, ¿no es cierto?, para cumplir el propósito. Cuando Eliezer llega al pozo, ¿qué es lo primero que hace? No se pone a buscar. ¿Qué es lo primero que hace? Se pone a orar. Mira qué importante es la oración. En todo ámbito de cosas. En nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestras relaciones familiares, en nuestro matrimonio, en nuestra vida. Siempre debemos partir de rodillas. Si queremos llegar lejos, debemos partir de rodillas en oración. Para que el Señor no solo honre y bendiga lo que queremos hacer, sino para que Él ponga en nuestro corazón lo que debemos hacer. Eliezer oró y oró al Dios de su Señor, porque confiaba en la palabra que su amo le había dicho. Él tal vez pensó, no sé, si mi Señor ora, porque lo había visto orar, es porque funciona. Es más, quizás Eliezer pensó, yo he visto cómo Dios ha obrado en la vida de mi Señor. Yo he visto cómo Dios le dio victoria sobre aquellos que llevaron cautivo a su sobrino Lot, ¿no es cierto?, después de esta invasión. Yo vi cómo él, siendo viejo, y su esposa anciana tuvieron la bendición de tener a un hijo. Yo he visto cómo Dios cumple sus promesas. Yo he visto cómo Dios ha obrado en la vida de mi Señor. Entonces, muchas veces, hermanos, nuestra fe es el piso para que otros también crean. Para que otros en nuestro entorno también honren y confíen en el Señor. Eliezer sabía que era imposible que su señor tuviera un hijo. Su esposa ya era anciana, ya había dejado la costumbre de las mujeres, ya era imposible que Abraham y Sara tuvieran un hijo. Y seguramente por muchos años, Eliezer, que era un ser humano como cualquiera de nosotros, pensó, eventualmente yo me voy a quedar con toda la herencia. Pero aún así, Eliezer no lo vio como una decepción cuando Abraham le dio un hijo a Isaac, cuando Dios le dio un hijo a Abraham, que fue Isaac. Porque si hubiera sido así, habríamos tenido un siervo amargado, y no con la actitud que vemos acá. Entonces Eliezer puso en algún momento su confianza en el plan que Dios tenía detrás de todo esto. Y si Abraham tuvo la fe y le fue contada por justicia, yo estoy seguro que este hombre, viendo ese ejemplo, también siguió su camino. Y lo vemos porque él, vamos a ver más adelante, que él realmente confiaba en la obra de Dios. Y Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. Él vio cuando su amo oró y vio que era imposible que él tuviera un hijo, y Dios se lo dio. Bueno, las victorias que nosotros tenemos en la vida dicen a otros cuán grande puede ser Dios en la vida de otras personas. Es el testimonio, es el mismo Dios y la misma obra. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, no pierdas tu texto acá, o si no alcanzas a llegar, simplemente pon atención, pero en 2 Corintios capítulo 10, el versículo 4, dice:
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos nosotros el poder de la oración a nuestro favor, porque tenemos, ¿no es cierto?, a Dios. Como dijo un general norteamericano hace muchos años atrás, no oremos para que Dios esté con nosotros, oremos para que nosotros estemos con Él. Si estamos en la voluntad de Dios, la oración tiene tremendo poder. Tremendo poder. Si nos alineamos conforme al corazón de Dios, Dios puede hacer que nuestras oraciones tengan un impacto increíble. Porque detrás de la oración está el Dios Todopoderoso. Las armas de nuestra milicia no son astucia o pensamientos racionales mundanos o carnales, sino armas espirituales, como la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y como la oración. Y de esas armas se valió Eliezer, este damasceno, para cumplir el propósito de Dios. Ahora, en cuarto lugar, Eliezer, vemos que fue un siervo leal, que fue inteligente y sabio. Fue inteligente y fue sabio. Llegó al lugar, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Se acuerdan? Oró. Ya llegó al lugar, llegó a la tierra, recorrió esos 1800 kilómetros aproximadamente de la tierra prometida a donde había salido la parentela de Abraham, donde estaba la parentela de Abraham, ya cruzando el desierto, bajando por el Éufrates, y después de llegar lo primero que hizo fue orar. Pero cuando llegó al lugar y oró, él fue al lugar correcto en el momento correcto. Y esto es bien importante. Miren lo que dice el versículo 11 de nuestro texto allá en Génesis capítulo 24. ¿Ya? Génesis capítulo 24, el versículo 11 dice: e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua. ¿Por qué ahí? Bueno, tú dirás, bueno, porque hay que beber, los animales tienen que beber, ¿no es cierto? Arrodilló ahí a los camellos para que bebieran, un largo camino, pero fue muy estratégico, porque no fue cualquier lugar y no fue cualquier hora. Dice, a la hora de la tarde. ¿Por qué esa hora? Dice, la hora en que salen, ¿quiénes? ¿Y a quién tenía que buscar este siervo? A una doncella. O sea, fue astuto, fue sabio, fue inteligente. Llegó al lugar donde iban las mujeres, aún no casadas, las señoritas, a sacar agua, y llegó a la hora correcta. Probablemente él lo pensó, probablemente él lo planificó. Los siervos inteligentes desarrollan estrategias y no andan confiando en el azar ni en la suerte. ¿Cuántas veces yo he escuchado, verdad, la falsa justificación? Es que se abrió una puerta y yo no la busqué. Sí, se pueden abrir muchas puertas. Escucha esto. No todas las puertas las abre el Señor. Es más, hay más seguridad cuando Dios cierra una puerta que cuando se abre una puerta. Porque cuando se abre una puerta no siempre es Dios. No siempre porque te resulte un trabajo en otro lugar donde no hay una iglesia y donde pones en riesgo la espiritualidad de tu familia, es la voluntad de Dios. Solo porque se te abrió una puerta. No, hermano, nosotros no somos creyentes circunstanciales. No vivimos en base a circunstancias. Sino somos creyentes que debemos vivir en base a decisiones espirituales. Tomamos decisiones conforme a la palabra del Señor, no dependiendo cómo las cosas se dan, porque así funciona el mundo. Dios es el que abre puertas y el que cierra puertas. Y hay veces en que no podemos ser tan patudos para pedirle a Dios que tome las decisiones que nosotros debemos tomar. Porque también a veces he escuchado, no, si el Señor no quiere me va a cerrar la puerta. No, a veces el Señor te quiere probar. Quiere probar de qué estás hecho y tus convicciones bíblicas. Dios ya lo dijo acá. Y a veces Dios no te va a cerrar la puerta. Y a veces algo malo que tú quizás vas a hacer, ok, vaya, camine, hágalo y sufra las consecuencias. Sí, a veces Dios va a permitir que tú sufras las consecuencias de las malas decisiones que vas a tomar en la vida para que aprendas. A mí me ha pasado muchas veces. Y ahí en el suelo me he tenido que levantar y decir, Señor, perdóname, porque no te consulté, porque no te busqué, o porque fui apresurado, o porque tomé una decisión en la carne.
No todas las puertas que se abren siempre va a ser la voluntad de Dios. Ni por cosas que no has buscado. No, es que conocí a esta persona y yo no andaba buscando una persona con quien casarme. Y se abrió y se dio. Se dieron las cosas. Y compartíamos cosas en común, ¿verdad? Y la pasamos bien, ya. Pero, siempre hay un pero, ¿no es cierto? No es un hijo, una hija de Dios. Pero lo podemos arreglar, lo puedo traer a la iglesia. Así pasa, ¿o no? Lo puedo traer a la iglesia y aquí conoce al Señor. Hermano, no funciona así. Dios ya nos dio la instrucción, no os unáis en yugo desigual. Entonces tengo que partir donde es correcto. Este siervo llegó al lugar y en el momento adecuado, preciso. Fue a buscar doncellas. No fue a buscar una mujer. Fue a buscar específicamente una mujer, una señorita que no estuviera casada, que fuera virgen y que fuese la esposa de el hijo de su amo, Isaac. Qué importante es ser sabio e inteligente. Qué importante es enfocarse en la manera correcta. Los siervos diligentes prevén, calculan, oran. Si tú quieres edificar una torre, siéntate primero y calcula los gastos. Incluso con respecto al discipulado, el Señor lo dejó claro. Si tú quieres ir a la guerra contra otra persona, bueno, cuenta tus tropas a ver si puedes hacer frente. Eliezer oró para tener el mejor escenario posible para cumplir su misión. Él no oró egoístamente. Señor, ayúdame a cumplir mi misión, de la manera que sea. No, él oró, Señor, guía esto para que llegue una muchacha para el hijo de mi Señor. Él entendía que su propósito era mucho más que hacer una tarea. Él entendía que tenía un propósito mayor, sobre todo si el ángel de Jehová iba a estar a su lado. El siervo insensato simplemente se levanta tarde, va al pozo a cualquier hora, a esperar lo que Dios haga, ¿no es cierto? Y que Él abra las puertas. A ver si resulta, a ver si la chunto. No, el siervo insensato, ¿verdad?, se sostiene simplemente en el Dios de su líder, pero ejerce su propia voluntad. No. Eliezer vio lo que no era como si fuese. Señor, aquí me tienes a la espera junto a la fuente. Para él era un hecho que Dios estaba con él. Se lo estaba pidiendo como sabiendo que Él estaba a su lado y el plan que Dios tenía. Es una estrategia de dos. Es una estrategia que funciona. Mire lo que dice el versículo 14. Bueno, el versículo 13. Dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua en la oración de Eliezer y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. O sea, él estaba en el lugar correcto, en el momento correcto y estaba orando de la manera correcta, sabia y espiritual. Sea pues, mire lo que dice el versículo 14, sea pues, a ver si resulta. No, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para mi siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia conmigo. ¿Qué dice? Con mi Señor. Mira qué impactante lo que está diciendo este siervo. Planeó una estrategia bien específica. O sea, no era solamente que la muchacha le ofreciera agua. Ya, no era solamente suplir una necesidad inmediata, sino además que esta muchacha mostrara una actitud de sierva. Lo que buscaba Eliezer no era cualquier cosa para su Señor. No era ya la primera que llegue, que sea bonita nomás, listo, vamos. No, buscaba una muchacha servicial, dispuesta, que tomara la iniciativa, que si le pedía agua, además ella dijera, ¿verdad? Ok, y además voy a darle agua a tus camellos. ¿Sabes cuánto bebe un camello? No sé si alguien sabe cuánto un camello puede beber.
no sé cuántos litros. Así que no era dar un vasito de agua nomás. Era de invertir por lo menos 1 o 2 horas en dar de beber a los camellos. O sea, realmente este hombre buscaba a la persona idónea, la persona ideal. Diseñó un plan, diseñó un esquema para que Dios confirmara de una manera increíble, porque él sabía que estaba al lado con el Señor. Este ángel que le iba a acompañar y que su señor Abraham le había prometido. Dios lo respaldó. Dios lo respaldó realmente de manera increíble en lo que ocurrió y en lo que sucedió. Mire lo que dice más adelante. Estábamos ahí en el versículo 14, ¿verdad? Dice el 15: y aconteció que antes, esto me gusta mucho, antes que él acabase de hablar, seguramente dijo más palabras. Seguramente su oración no fue cortita. Cuando a veces estamos en problemas y le pedimos ayuda al Señor, ¿te fijabas que nuestras oraciones son bien cortitas? Antes que terminase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, que era hermano de Abraham. O sea, perfecto, ¿no es cierto? La muchacha ideal, la cual salía con su cántaro sobre el hombro a la hora correspondiente, ¿no es cierto? Y la doncella era de aspecto muy hermoso. Esto también me gusta, porque siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. ¿Escuché? Dice, virgen a la que varón no había conocido. O sea, tenía todas las características de la muchacha ideal, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Llenó el cántaro. No era tampoco una muchacha malcriada. Pues echa en la mitad nomás para que no sea tan pesado. Sino que llenó el cántaro y ya se regresaba. Ya había cumplido la labor que le correspondía de ir a buscar agüita. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Me llama la atención que Eliezer tomó una iniciativa importante. Dice que corrió hacia ella. ¿Te das cuenta que no es que la muchacha, y él estaba sentado y la muchacha llegó aquí y él sorprendido dijo: oh, mira, esta muchacha se ve más o menos bien, ¿verdad? Y se ve como una doncella. No. Seguramente él estaba más alejado viendo el escenario, no a la primera persona que se le pasara por delante, sino que viendo este escenario, dice que vio a esta muchacha, toda la parafernalia de sacar agua del pozo y todo, ¿verdad? Y ya cuando se iba, dice que corrió hacia ella. O sea, no fue lo primero que se le pasó por delante. Corrió hacia ella, quedamos ahí en el versículo 17, ya le pidió agua de su cántaro, ella respondió: bebe, Señor mío. Bastante, la muchacha, ¿no es cierto?, bastante respetuosa, y se dio prisa en bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Hasta ahí todo bien. Seguramente el siervo estaba ahí expectante, ¿verdad? Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. ¿Se lo había pedido el siervo? No. Fue una muchacha respetuosa, fue una muchacha que tomó la iniciativa, era una muchacha virgen, una doncella responsable, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, que era donde bebían los camellos, y corrió otra vez al pozo. Era diligente, porque corrió, dijo: ya tengo que darle a este viejo que me pide agua, más encima. No, dice que corrió al pozo y sacó para todos sus camellos. Como dije, no sé cuánto ve un camello, pero no era un poquito. Y el hombre, por supuesto, miren lo que dice el 21, estaba maravillado de ella. Hermano, cuando la voluntad de Dios, cuando tú llegas a comprobar
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y como dice Romanos 12, a comprobar, es decir, a darte cuenta que funciona, es increíble, es maravilloso. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te maravillas cómo Dios hace las cosas. Dice, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Yo creo que estaba ahí atónito. Uy, resulta, esto de la oración que tantas veces he visto a mi amo hacer, funciona, resulta. Claro que resulta, pues si detrás de todo esto está el Señor. Detrás de todo esto está el Señor. ¿Cómo no va a resultar? Y cuando los camellos acabaron de beber, dice el 22, le dijo al hombre, le dio el hombre, Eliezer, un pendiente de oro que pesaba medio siglo y 2 brazaletes que pesaban 10 siglos. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ansioso de saber que Dios confirmara, porque hasta ese momento él no sabía que esta muchacha era de la parentela de su señor. ¿Hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Yo creo que ahí ya se le cayó la boca, se le terminó de abrir la boca a Eliezer. ¡Wow! Hermano, Dios es así. Dios es así. ¿Cuántas veces no has exclamado en tu corazón cuando has visto el obrar de Dios en tu vida o en la vida de otros? Amén. Gloria al Señor. Milagros que Dios hace en nuestras vidas y en la vida de aquellos que están en nuestro alrededor. Milagros grandes para la gloria del Señor. ¿Cómo no vamos a creer y no vamos a confiar en un Dios bueno? ¿Cómo somos tan ingenuos, verdad, de no confiar en un Dios tan grande y poderoso? ¿Cómo vamos a ser tan mal agradecidos de olvidarnos de ese Dios que nos guíe, que nos dio la salvación? ¿Cómo somos tan egoístas de a veces tomar la iniciativa por nuestra propia cuenta y dejar de lado las instrucciones de Dios en su palabra y el tiempo que necesitamos, debemos pasar en oración? Increíble, increíble. Vemos, ¿verdad?, que este siervo realmente confió en la obra del Señor. Ahora, vamos a ver también de que este siervo fue leal y entendió su lealtad hacia su Señor como algo irrenunciable. Algo irrenunciable. En el versículo 13, por ejemplo, ya lo habíamos leído, dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. No es esa la cita que estoy buscando. Acá, ¿verdad? En realidad el 14 dice al final, dice, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. No era solamente que Dios le ayudara a cumplir su tarea, era que Dios fuese misericordioso con su Señor. Él no buscaba premios personales. Él no pretendía que lo reconocieran a él por tener, no sé, buen ojo en encontrar a esta muchacha. Él lo único que quería era que Dios hiciera misericordia con su Señor. Con su Señor. Un siervo leal se prueba a la distancia. Cuando no está, ¿no es cierto?, el Señor para decirle lo que tiene, lo que no tiene que hacer, sino en la autonomía es cuando uno ve, ¿no es cierto?, cuando estamos en la prueba o en la dificultad, es cuando nosotros evaluamos cuán leales somos a nuestro Señor. Y es porque Dios prueba el corazón. Miren lo que dice, no pierdas tu texto, pero en Proverbios 21:2. Proverbios capítulo 21, versículo 2. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. ¿Ya? Todos decimos en algún momento, no, si lo estoy haciendo bien. Pero miren lo que dice después. Pero Jehová pesa los corazones. Él finalmente es el que evalúa, ¿no es cierto?, cuál es nuestro corazón. Un corazón desleal siempre va a buscar su propio beneficio, su propia comodidad. Hacer las cosas solo para cumplir o a la vista de los demás. En alguna parte tiene que haber una ganancia. Casi como que uno escucha a veces, ¿y qué gano yo con todo esto?
Difícilmente vamos a encontrar un siervo como Eliezer, donde la ganancia sea el plan de Dios y donde la misericordia no sea para sí, sino para aquel que lo envió. Dios respondió la oración y finalmente ya sabemos la historia. Llegó a casa con Rebeca, ¿no es cierto?, para su señor. Finalmente, incluso cuando llega, ¿ya? Y ahí entre medio vemos también otro aspecto que lo vamos a ver un momento más. Antes de que llegan a la familia. Y ahí lo empiezan a interrogar, porque no, imagínate que llegue alguien de afuera y se quiere llevar a una de tus sobrinas, a una de tus hijas, ¿verdad?, a otro país extranjero, para casarse con otra persona. No tiene que haber sido fácil tampoco para Nacor y para la familia, ¿verdad? Bueno, vamos a llegar ahí, pero le hicieron varias preguntas y le dijeron, quédate, come con nosotros. ¿Y sabes lo que le dijo él una y otra vez? No, yo no voy a comer hasta que diga mi mensaje. Siempre él puso la prioridad de su labor como mensajero antes que su beneficio personal. Él podría haber dicho, uy, aquí me están dando comida, como, me relajo, tranquilo, y después tranquilo les cuento a qué vine. No, él venía con una misión importantísima, así lo entendía él, y actuó consecuente con eso. Entonces vemos un grado de lealtad sincera, tremenda. Y tanto es así, que vayamos al final del capítulo 24. En el versículo 61, ya cuando venían con esta muchacha, dice, entonces, después que negociaron ahí con la familia, ¿verdad?, que se quedaron un poco más, etcétera, etcétera, y al final regresaron, dice, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue de regreso a la tierra de Abraham. Y venía Isaac, ya están llegando, ya recorriendo estos 1800 kilómetros de vuelta, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. ¿A qué fue? Al pozo del viviente que me ve. Bueno, ahí había un altar, y ahí muchas veces iba a meditar en las cosas de Dios. Vemos a un muchacho también maduro y espiritual. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían, esta comitiva con la que venía Eliezer con Rebeca, la doncella. Rebeca, que venía en la comitiva, alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. ¿Por qué? Dice, porque había preguntado al criado, ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Capaz que Rebeca todavía no conocía su futuro, ¿no es cierto? Entonces miró y dijo, ese muchacho se ve más o menos bonito, ¿quién será? ¿Será él? Me pasó todo eso porque eran personas reales, ¿verdad? De carne y hueso. Y el criado le había respondido. Mire lo que dice, y esto por favor es muy importante. ¿De quién era siervo Eliezer? De Abraham. Pero aquí, ¿a quién se está refiriendo? A Isaac. A Isaac. Dice, este es mi Señor. Eliezer sabía que ya Abraham iba a morir y que ahora iba a seguir siendo siervo de Isaac, su hijo. Este es mi Señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado después fue y contó a Isaac todo lo que había hecho. Ya me imagino la carita de Isaac, con la boca abierta, ¿no es cierto?, entre distraerse de lo que le decía Eliezer y la belleza de Rebeca. Y la trajo a Isaac, dice, y la trajo Isaac, aquí ya toma Isaac la iniciativa, a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Qué tremenda escena, ¿verdad? Pero en toda esta escena, tan importante y tan trascendente para el propósito de Dios, a veces no vemos a un personaje como Eliezer, un personaje secundario, que sin él esta historia no habría funcionado. Y vemos la actitud de Eliezer, leal, dispuesta,
diligente, confiada en las cosas del Señor. ¿Esa es la actitud que Dios ve en nuestro corazón? ¿Qué tal si Dios nos quiere usar para grandes propósitos? ¿Tenemos el mismo corazón que Eliezer? ¿Valoramos la diligencia? ¿Valoramos la sabiduría que podemos encontrar en Dios y su palabra? ¿Valoramos el poder espiritual de la oración? ¿Comprendemos lo importante que es ser diligente y leal? ¿Estamos disponibles para sacrificar nuestros propios intereses por los bienes de mi Señor, por los intereses de mi Señor? ¿O estamos viviendo vidas tan egoístas que solo nos importa nuestro beneficio, nuestro bien y que a nosotros nos vaya bien? Meditemos en la actitud de este siervo. Saquemos lecciones de la actitud de Eliezer para que nuestros ojos no estén puestos en nuestros propósitos y nuestros objetivos, sino en los propósitos del Señor. Dios tiene propósito con cada uno de nosotros y Él quiere lo mejor para ti. Su voluntad siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Pero es importante que tú y yo tengamos un corazón tan leal como el de Eliezer, dispuesto realmente a buscar por los bienes de mi Señor. Finalmente, ¿te acuerdas cuando Jesús allá a los 12 años se perdió y después fue encontrado en el templo por sus papás? ¿Qué le dijo a sus papis? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Estamos involucrados en los negocios de nuestro Señor, que nos salvó y nos compró con su gracia y con su sangre? Tengamos un momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque en ella encontramos ejemplos tan notables como el de Eliezer. Quizá un personaje no tan conocido, pero que nos entrega una lección de servicio, de lealtad, de entrega realmente inusitada a lo que estamos acostumbrados el día de hoy. Gracias por este ejemplo de este Damaseno tan leal, tan dispuesto, tan sacrificial. Ayúdanos, Señor, como hijos tuyos, como siervos tuyos, a tener un corazón como el de Él. Ayúdanos a someternos al propósito y al plan que tú tienes para nuestras vidas. No dejes que vivamos vidas llevadas por cualquier viento de circunstancias, sino que seamos capaces de vivir conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad. Perdónanos si no lo hemos estado haciendo y ayúdanos a encaminarnos siempre en tu palabra. Te lo pido, Padre, y te lo ruego en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y eterno Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos, Dios mediante, el jueves en nuestra reunión a las 7:30 y el domingo nuevamente a las 11 de la mañana. Un abrazo y que el Señor les bendiga.